Pues muy buenos días, estamos a 11 de mayo de 2020. Vamos a ver este último bloque de lo que estábamos viendo hasta ahora, que son los diferentes componentes que forman un equipo frigorífico, y hoy toca ver los condensadores. A estas alturas del curso ya todos sabéis lo que es un condensador, no haría falta que lo explique, pero bueno, por si alguien todavía no lo sabe, aquí hay una pequeña explicación. Dice que es el elemento del ciclo frigorífico que se ocupa de convertir a líquido el refrigerante en estado gaseoso que sale del compresor. Es decir, todo el calor que ha ido adquiriendo el refrigerante, primero en el evaporador, calor que digamos ha robado a la cámara frigorífica, más el calor debido al trabajo realizado por el compresor, al final ese calor hace falta, pues digamos, expulsarlo, cederlo a un sumidero que puede ser agua o puede ser aire. Es importante lo que dice aquí, que se pueden distinguir tres zonas en el condensador: la zona de enfriamiento, la zona de condensación y la zona de subenfriamiento. Es decir, cuando el refrigerante entra en el condensador, primero empieza a descender su temperatura, llega a un punto en el que ya empieza a cambiar de fase y por último puede que exista una zona en la que el refrigerante ya es líquido, pero todavía se sigue enfriando todavía más, sería el subenfriamiento. Bien, también es importante lo que dice aquí, que dice que en cada una de esas tres zonas el coeficiente de transmisión es diferente. Sin embargo, no se distingue entre las tres zonas, se hace como una media ponderada de esos tres coeficientes y al final cada condensador tiene un coeficiente único. De hecho, si miráis esta tabla que tenemos aquí, esta tabla recuerda bastante a los evaporadores. Si os dais cuenta, pues para cada tipo de condensador hay un coeficiente determinado. Bueno, en esta tabla, como os comentaba, pues recuerda bastante a los evaporadores. Hay como dos grandes grupos. Por una parte están los de calor sensible y por otra parte los de calor latente. El primer grupo sería, vamos a ver, si mi objetivo es enfriar el refrigerante, aquí lo que se hace es ceder ese calor al aire o al agua. Como consecuencia, el aire y el agua se calientan. Sin embargo, el grupo de calor latente serían, por ejemplo, las torres de refrigeración. Ahí es diferente, lo vamos a ver dentro de unos minutos. Lo que se hace es hacer como una lluvia de agua, ese agua se vaporiza y la reacción de cambio de estado de líquido a gas es una reacción endotérmica que necesita robar calor al refrigerante. O sea, son como dos filosofías diferentes. Quiero que veáis en esta tabla que este coeficiente veis que varía muchísimo según un tipo de tecnología u otra. Varía mucho dependiendo si es aire o agua, ¿vale? Porque digamos que la capacidad de transmisión de calor entre el refrigerante y el agua es mucho mayor que entre el refrigerante y el aire. Es que es casi ponerle un cero más. Y los de atmosféricos, bueno, los de evaporación forzada, tienen la ventaja, bueno, lo veremos más adelante, que ocupan un volumen bastante más pequeño con respecto a los atmosféricos. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Empezamos con los condensadores enfriados por aire. Sería el condensador que tenemos, por ejemplo, en la nevera de tu casa. ¿Qué tiene de ventaja? Bien, pues la principal ventaja sería que yo dispongo de todo el aire que necesite. Es una cosa que no se termina, ¿vale? Es decir, el aire de la cocina de tu casa se puede calentar, pero siempre se va a estar renovando mientras que hay una circulación de aire. ¿Qué tiene de inconveniente? Pues lo que decía antes, que el coeficiente de transmisión de calor entre el refrigerante y el aire, pues es una transmisión pequeña. ¿Eso qué implica? Pues que el condensador tiene que ser muy voluminoso. Claro, va a ser una cosa viable para instalaciones de pequeña potencia, pero tú imagínate que tienes una cámara frigorífica mucho más grande, entonces el condensador debería ser muchísimo más grande, entonces no sería viable. Luego tenemos por otra parte los condensadores de circulación forzada. Esto es lo mismo que sucedía con los evaporadores. Sencillamente es un condensador, como el que hemos visto hasta ahora, pero que se le añade un ventilador. Vamos a ver por aquí una imagen, ¿vale? Sería algo así como esto. Es importante que, si os fijáis, el ventilador está como canalizado para evitar que haya pérdidas de aire. Si no hubiera esta carcasa, pues el aire se escaparía. Lógicamente, pues esto supone un gasto de energía, pero por contra tenemos un coeficiente de transmisión de calor mucho mayor, ¿vale? Sería aproximadamente
El resultado sería como multiplicarlo por 3. ¿Veis? Que aquí sería entre 9 y 11 y aquí sería entre 23 y 29. Vale, ahora entramos con los condensadores enfriados por agua. Como os decía, la principal ventaja es que el coeficiente de transmisión va a ser mucho mayor. ¿Cuál es el problema? Pues que donde hay agua, pues ya sabéis que hay problemas de, bueno, como dice aquí, formación de depósitos, incrustaciones, etcétera. Hay como dos grandes grupos. Por una parte, aquellos condensadores que toman agua de la red y aquellos que van haciendo recircular el agua. Claro, si hago recircular el agua, necesitaré, por ejemplo, una torre de evaporación. Si la tomo de la red, tiene por inconveniente que, claro, el agua tiene un precio, cada metro cúbico de agua tiene un precio bastante elevado para este tipo de instalaciones. Entonces, lo que normalmente se hace es hacerlo recircular y luego ceder el calor, por ejemplo, con una torre de refrigeración. Vale, hay diferentes tipos. La verdad es que recuerda muchísimo a los evaporadores. Por ejemplo, están los condensadores de inmersión. Es sencillamente lo mismo que pasaba con los evaporadores. Es un serpentín que se sumerge en agua. Es un sistema que ya no se utiliza, ¿vale? Sin embargo, aquí está explicado. Luego están los de doble tubo o contracorriente. Es exactamente el mismo principio de funcionamiento que los evaporadores. Lo que dice que es hay que intentar evitar que haya el menor número de tubos y de codos, ¿vale? Para evitar las pérdidas. Y que este tipo de condensadores no son muy aptos para cuando tienes agua que tiene una elevada proporción de materiales y de grasa, ¿vale? Como sucede, por ejemplo, en zonas portuarias. Como veis aquí, bueno, pues tiene un depósito de agua. Esto es así para que no se inunde el condensador. Eso provocaría que disminuiría la eficiencia, ¿no? de ese condensador. Luego están los multitubulares horizontales y verticales y es exactamente igual que como vimos con los evaporadores, recuerda muchísimo. Aquí tenéis un esquema de funcionamiento. Por ejemplo, con los verticales, el refrigerante circula por la carcasa y es el agua, en este caso, el que circula por el interior de los tubos. Vale, tanto los verticales como los horizontales se suelen combinar a su vez con torres de refrigeración, ¿vale? Y se desaconseja cuando son las aguas duras, ya que se forman incrustaciones. Bien, vamos con el siguiente tipo, que serían los condensadores atmosféricos. Vamos a ver, los condensadores atmosféricos y los condensadores evaporativos que vamos a ver a continuación se parecen muchísimo. La única diferencia es que unos tienen ventilador y los otros no. Pero vamos, el principio de funcionamiento sería parecido. Es decir, hasta aquí, como dice aquí, la forma de extraer el calor se basaba en elevar la temperatura del aire o del agua. ¿Vale? Sin embargo, aquí lo que se hace es aprovechar un cambio de fase que se produce en el agua para absorber el calor del refrigerante. ¿Vale? Aquí veis cómo funciona. Sencillamente lo que se hace es dejar caer el agua desde un depósito en forma de lluvia. Aquí se va a producir una vaporización de ese agua y esa reacción lo que va a hacer es absorber calor del, del refrigerante. Hay dos tipos, está el Lebrun y el Bloch. El Lebrun es, digamos que se produce una circulación a contracorriente, pero solamente en parte del recorrido. Digamos que por aquí empieza a circular el refrigerante, por aquí va a contracorriente, pero digamos que a partir de aquí ya va en la misma dirección que la lluvia. Sin embargo, el tipo Bloch, todo el recorrido, el refrigerante lo hace a contracorriente. Bien, este tipo de instalaciones, bueno, si miráis el libro, habla en pasado, ¿no? Aquí dice, consistían en un serpentín, mejoraban el rendimiento, tal. Eso lo dice porque ya no se utilizan, sino que lo que está ganando, digamos, el terreno del mercado son los evaporativos, que son concretamente las torres de refrigeración. ¿Vale? Como dice aquí, son una evolución de los condensadores atmosféricos. En ellos se ha añadido un ventilador que genera una corriente de aire a través de un serpentín. Creo que ya sabéis cómo funciona, porque esto lo estuvimos viendo en el tema de aire acondicionado. Sin embargo, bueno, aquí tenéis un esquema en el que se ve perfectamente el funcionamiento. ¿Vale? Si os fijáis, el aire entraría por abajo, por arriba se produce la descarga, el ventilador estaría situado en la parte de arriba, aquí digamos que se produce la lluvia del agua, aquí se produce una vaporización, esa reacción es endotérmica, roba calor del refrigerante y al final
el agua, digamos, va cayendo en la parte inferior y aquí un depósito para, digamos, almacenar el agua. Y ya para terminar, pues bueno, repetir que la única diferencia entre los evaporativos y los que vimos antes, que eran los atmosféricos, pues es que unos tienen ventilador y otros no. Bien, creo que hasta aquí ya hemos visto una visión general de los tipos de condensadores. Ya a partir del próximo vídeo vamos a empezar a ver parámetros y cálculos si os propondré hacer algún problema, pero lo vamos a dejar aquí por hoy. Eso es todo, gracias por vuestra atención y que tengáis un buen día. Un saludo.